Televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero, buenas noches y sean bienvenidos a esta emisión de noticias aquí en la señal de televisión Manabita. Enseguida revisamos los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y en el ámbito local que han generado noticia en el Ecuador y el mundo entero en este viernes 2 de junio de 2023, cerrando parte de la primera semana del sexto mes del año, jornada con mucho movimiento en materia política. Hoy desde el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, anunció que no será candidato para buscar completar el periodo para el cual fue electo por los ecuatorianos y tampoco se refirió a si apoyará o no algún candidato o si tendrá el oficialismo candidato en estas elecciones. Lo cierto es que Lasso pasará Navidad como expresidente de la República del Ecuador. Leonidas Issa, el líder de los movimientos y pueblos y nacionalidades indígenas, también ha dicho que declina su posición de ser candidato en las próximas elecciones. Buscarán consensos en el interior de la CONAIE y ver qué ocurre también con Pachacuti. Lo cierto es que su principal líder no va a participar en el proceso electoral, así lo anunció hoy en rueda de prensa. El Consejo Nacional Electoral ha confirmado o ha rectificado, porque su postura era muy distinta, a través de una decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Resulta que sí se va a respetar la paridad de género en los presidenciables, es decir, si el candidato a presidente es hombre, la candidata a vicepresidenta debe ser mujer, o en sentido contrario. Eso tras presiones sociales en las últimas horas en el Ecuador. Es decir, tendrán que repensar aquellos que buscaban presentar binomio de hombres en estas elecciones anticipadas 2023 en el Ecuador. En materia de seguridad o de inseguridad, detalles en la Crónica Roja: un hombre fue disparado hoy por sicarios en la parroquia Aloy Alfaro, está todavía con vida de lo que conocemos en una casa de salud. Es una noticia que se encuentra en desarrollo y hoy por la mañana existió novedades en la rada del puerto de Manta. Ya les contamos detalles enseguida. Recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook, estamos como Televisión Manabita, y por nuestra web www.tvmanabita.tv. Posteriormente lo podrán revisar en nuestro canal de YouTube. Aquí empezamos con el desarrollo de la información. Dos supuestos piratas de mar murieron en el puerto de Manta en un frustrado asalto a una embarcación. Por este caso también hay una persona detenida. Marcelo Ruiz ha hecho el seguimiento y nos tiene los detalles en la siguiente nota. Dos personas fueron encontradas sin vida a 4 millas náuticas del puerto de Manta. Según la información policial, se trataría de supuestos piratas que pretendían robar a un barco pesquero. En ese robo sucede un incidente y estas personas que estaban robando caen al agua. Una de ellas muere, se hizo el levantamiento en la madrugada, y la otra persona hoy indican en el CONEDONCE que hay un cadáver flotando. Presumimos que es también de este incidente. ¿Se presume que sea de los atacantes? Se presume que sean de los atacantes también, porque se indica que la lancha en la que se iban se hundió y que hubo un percance. Las personas fallecidas fueron identificadas como Alejandro Javier Mendoza Burgos y Ervin Fabricio Molina Hidalgo, quienes presuntamente fueron ajusticiados cuando intentaban robar un barco y una de las lanchas los impactó para evitar el atraco. Hemos venido aquí al punto, ya estaban los señores de la Marina trayéndolo, gracias a Dios lo pudieron traer remolcando. Nosotros al llegar lo cogimos y lo pusimos en la funda para cadáver y ya lo tenemos aquí en la orilla. Por el lado de los pescadores no hay personas afectadas, han puesto la denuncia respectiva. La embarcación grande, prácticamente sus ocupantes, gracias a Dios, están de manera sana, no ha pasado ningún inconveniente con ellos en que hayan sido atacados o hayan sido heridos. Los agentes policiales indicaron que eran 8 los sospechosos, 2 de ellos fallecieron y 1 fue detenido después del accidente marítimo. Este fue llevado ante las autoridades competentes, mientras se continúa con la búsqueda de las otras 5 personas que ya están identificadas por la policía. Informó Marcelo Ruiz. En rueda de prensa, el precandidato a la presidencia de la República del Ecuador, Jan Topic, expresó que en 16 meses de gobierno priorizará proyectos concretos, entre ellos la seguridad. José Cusme nos tiene la información. Jan Topic, quien aspira a ser el próximo presidente de la República del Ecuador, se basa principalmente en sus proyectos en materia de seguridad y su experiencia en guerras
Asegura que derrotar a las organizaciones narcocriminales que operan en Ecuador no es imposible cuando hay estrategias y cuando hay decisión, y él dice tiene ambas. Son dos cosas que hay que ver ahorita. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo vas a hacer? Y dos, que la persona tenga el temple y determinación necesaria para ir a hacerlo. Topic se ha declarado admirador de las políticas de seguridad de mano dura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por lo que aspira en 16 meses de gobierno ejecutar proyectos concretos, entre ellos el de seguridad. ¿Cómo retomamos control del país? Entonces tenemos 4 ejes, lo he mencionado antes. Fronteras. ¿Por qué fronteras? Porque bastante nace con el narcotráfico. Y es tráfico de narcóticos, está en la palabra. No controlamos las fronteras. Tema 2, cárceles. Igual. Todo el mundo dice que Nayib Bukele es un genio, y es muy inteligente. Pero ¿cuál es el plan maestro de Nayib Bukele? Controlar las cárceles. ¿Saben? Solo para que pongamos números al tema. Para el rodeo sería mucho más barato, pero para la litoral, la regional, litoral y la roca, que es más grande, ¿saben cuánto cuesta la emisión de señales? $110.000. ¿Saben cuánto es el presupuesto de la policía? 1.300 millones. ¿Saben cuánto tiempo nos tomaría todo el proceso de compras públicas, importar las antenas direccionales para inhibir señales? 2-3 meses. 3, control de policía y Fuerzas Armadas. ¿Por qué la policía, los vehículos, los patrulleros de la policía no tienen GPS? Alguien me saltó a decir que sí tienen. No tienen. Creo que 200, 300 vehículos tienen. Son 7.000. ¿Saben cuánto le costaría ponerle GPS a esos 7.000 carros? Menos de $1 millón al año. Repito, acuérdense, denominador, 1.300 millones de presupuesto. El cuarto es integración de inteligencia. Hay una desconexión enorme entre la parte de investigación, de inteligencia de la policía con inteligencia financiera. No sabemos cómo se mueve la plata. Eso técnicamente te toma una semana arreglar. Es solo cuestión de dar un carajazo, hablar con todos los GATS por el tema de registro de la propiedad, hablar con SRI, hablar con UAFE y traer toda esa información a una sola base de datos unificada. Técnicamente eso es tontera. Es cuestión de voluntad. Y repito, si bien el denominador común en los 4 ejes, voluntad. Entre otros temas, pretende mejorar la administración, descentralizar la toma de decisiones y generar empleo desde la empresa privada. José Cusme, Televisión Manavita. Como lo habíamos anunciado en los principales títulos de la jornada, del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en el Palacio de Carondelet, confirmó que no se postulará a la reelección en los comicios de este año. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció que no se presentará como candidato a las elecciones del próximo 20 de agosto para poder completar su mandato, interrumpido por la muerte cruzada decretada por él mismo. No aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para así ayudar a proteger la democracia, pues así lo haré. En lugar de iniciar una nueva campaña electoral, Lasso afirma que redoblará sus esfuerzos durante el tiempo que permanezca en la presidencia. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos. Cuando hay aún metas por alcanzar y desafíos que superar. El mandatario, quien gobernará mediante decretos hasta que entre en funciones la nueva Asamblea Nacional, advirtió que en las próximas elecciones el país tendrá que escoger entre la democracia o el autoritarismo, refiriéndose con esto último a los opositores que promovieron un juicio político de censura en su contra. Agregó que detrás de esto hay un plan macabro de usurpación institucional que hoy sigue en marcha y el cual pidió frenar por medio de la unidad. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a revisar más información y seguimos en el ámbito político. El Consejo Nacional Electoral receptará receptó, para ser más específicos, este 2 de junio la primera aceptación de precandidatura de binomio presidencial del Movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia, PIT, integrado por Daniel Noboa, empresario guayaquileño, y Verónica Abad. De acuerdo al calendario electoral aprobado, las organizaciones políticas podrán inscribir candidaturas desde el 28 de mayo hasta las
23 horas 59 minutos del sábado 10 de junio del presente año en la sede matriz del Consejo Nacional Electoral y en las 24 delegaciones provinciales electorales de forma presencial o en línea. Hay que tomar en consideración que hoy se ha informado entonces que se respeta la paridad de género en los presidenciables, algo que cambia y pone a trabajar a varias organizaciones que habían proyectado lo contrario. Volvemos a temas locales. Jorge Gutiérrez Fernández, concejal de Puerto Viejo, sostiene que además de solucionar el desabastecimiento del agua potable en la ciudad, también se debe establecer responsabilidades para que este problema técnico no se vuelva a repetir en la capital. Yo quisiera saber si se alineó o se presentó un plan o se previno esto a través en la administración anterior de parte de ustedes como contratistas, se advirtió lo que podía pasar, se presentó un informe respectivo de lo que podía ocurrir en los siguientes meses, sino que simplemente se esperó que se dañara todo, se advirtió esto, señor contratista. Primero, es mi inquietud, y si fue así, qué mal que no hayamos sido advertidos de esta situación para haber tomado las cartas del asunto, tomando en consideración que se nos viene un fenómeno mucho más grave que el fenómeno del niño. Pedimos y apelamos a la sensibilidad del pueblo que todos unidos podemos sacar esto adelante, pero con un poco de paciencia y estabilidad emocional, tomando en consideración de que hemos estado trabajando tanto el equipo de Puerto Aguas como el equipo de la alcaldía y todos los concejales activamente 24/7. Nos falta el agua, sí, es muy importante, es muy necesario, pero cerrando calles, armando el caos, lo que vamos a incrementar es un problema más. Sí es bueno que estén las autoridades, pero creo que la ciudadanía portuguesa también tiene que sentarse, madurar y entender un poquito que lo que estamos tratando es estar más unidos que nunca en momentos difíciles, porque solo unidad no es solamente para hacer las calles y exigir un derecho, sino también para organizarnos y entender que la paciencia y la prudencia en un problema técnico escapa de las manos de todos nosotros. En el marco de la graduación de nuevos agentes civiles de tránsito de Manta, el alcalde Agustín Intriago Quijano reveló el nombre del posible nuevo gerente de la empresa pública de movilidad y del jefe operativo de la Agencia Municipal de Tránsito. Su título, ya que les permite trabajar en cualquier lado del país en las agencias de tránsito, ¿no? Ellos tienen la posibilidad de ser contratados justamente, están altamente capacitados, están graduándose inclusive con una tecnología de tercer nivel que les permite a ellos tener el conocimiento y la capacidad para poder ser agentes de control de tránsito. Así que estamos muy contentos con eso. Van a trabajar en la ciudad y van a ser contratados paulatinamente, conforme pues nuestra capacidad presupuestaria lo permita, ¿no? Entonces existe una programación que ya en su momento la dará a conocer el nuevo gerente de la empresa de movilidad, y esa programación va a ir respondiendo conforme a las necesidades de la ciudad, que son estos y muchos más, pero también a la disponibilidad presupuestaria. Va a ponerse a consideración del directorio el nombre del ex concejal Hernán Salcedo. Sí, correcto. Estuvieron internados. La intervención con comunicación alguna. ¿Cómo sigue por un poco más? Sí, claro, están trabajándose. Ahora hemos solicitado a Javier Briones, que hasta el día 31 de mayo fue comandante del Cuerpo de Bomberos, que sea ahora el nuevo jefe operativo. Esto no significa que el anterior haya cometido algún error en lo absoluto, sino que definitivamente necesitamos por allí un mayor ajuste, ¿no?, dentro de todos los procedimientos que se dan entre los agentes. No significa tampoco que los agentes tengan una generalidad de corrupción en lo absoluto. Cambios entonces en esta nueva era de la alcaldía de Agustín Intriago. En información internacional, en México se dio un macabro hallazgo. Se encontraron 45 fundas con restos humanos en el estado de Jalisco. Autoridades mexicanas encontraron al menos 45 bolsas con restos humanos en el estado de Jalisco. El hallazgo se registró el martes en el fondo de un despeñadero de unos 40 metros en el municipio de Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara. Las autoridades informaron el miércoles que los restos pertenecen tanto a hombres como mujeres, mientras que expertos forenses aún deben determinar el número de víctimas y sus identidades. Las bolsas fueron encontradas durante la búsqueda de 7 jóvenes, 2 mujeres y 5 hombres, todos alrededor de los 30 años de edad, reportados como desaparecidos el 20 de mayo. Los reportes sobre el paradero de los jóvenes fueron presentados por separado en días distintos, pero las autoridades averiguaron que todos trabajaban en un centro de atención telefónica. Según las primeras indagatorias, la empresa estaría involucrada en actividades ilegales como fraudes.
Esto ha sido rechazado por familiares de los jóvenes, quienes acusaron a las autoridades de criminalizar a las víctimas. De acuerdo con medios locales, autoridades encontraron en el lugar marihuana, una tela, un trapo de limpieza con aparentes manchas de sangre, además de documentos sobre posibles actividades comerciales. Jalisco, en la costa del Pacífico mexicano, es el estado que registra el mayor número de personas desaparecidas, con más de 15,000, según cifras del gobierno federal al cierre de 2022. En este estado actúa el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México, envuelto en disputas con otras bandas criminales. Vamos a temas que se generan en el Ecuador. El aumento de los casos de dengue en el cantón Montecristi, acá en la provincia de Manabí, fue tratado en la Mesa Técnica de Salud, donde representantes del Ministerio y del CAT municipal adoptaron medidas inmediatas. El incremento de casos de dengue en el cantón Montecristi obligó a que se active la Mesa Técnica de Salud local, donde funcionarios del Ministerio del Ramo y del municipio revisaron las cifras. En Montecristi ha presentado este año 49 casos de los que nos han reportado, de los cuales la mayoría son dengue con signos de alarma. Entonces la situación sí es preocupante, más que todo darle un mensaje a la ciudadanía de que colaboren. Se analizó el mapa de riesgo que incluye la parroquia Colorado, la comuna Bajo de La Palma y la parroquia Aníbal San Andrés. Inmediatamente el alcalde del cantón, Jonathan Toro, dispuso que el municipio intervenga. Vamos a comprar otro químico que técnicamente es viable. $5.400 vamos a hacer la adquisición para este insecticida. Ellos van a realizar la fumigación. Luego de esto vamos a hacer una campaña en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con nuestro exceso de trabajadores que lo estamos aprovechando, con todas las personas que quieran sumarse y ser voluntarios, se les dará la respectiva capacitación. Las brigadas de fumigación se activarán en todo el cantón, pero se necesitará más apoyo, por lo que se invocó a la ciudadanía para que se sume. Ciudadanía que nos ayuden y que también se activen para poder destruir todos estos criaderos. Es la manera más eficaz, eficiente de poder eliminar incluso esta problemática. Probablemente se venga el fenómeno del niño y puede ser peor. Hacerle entender a la ciudadanía que no es suficiente el hecho que nosotros fumiguemos porque solamente acabamos con el vector adulto. Hacerle entender que es necesario que nosotros hagamos desbroce de la maleza, la limpieza de los patios que permanecen vacíos y sobre todo hacer la destrucción de criaderos de cada uno de su propia casa, ¿no? Informó Paul Panta, Televisión Manabita. Y los alcaldes de Jaramijó, Pedernales, Jipijapa y Puerto López anunciaron actividades conjuntas por el mes del manabitismo. Por el inicio del mes del manabitismo y con las izadas de las banderas de los 22 cantones manabitas y la del Ecuador, también fue importante esa opinión de los alcaldes de Jaramijó, Pedernales y las alcaldesas de Jipijapa y Puerto López. Bueno, como todos los años, aquí presente, acompañando al prefecto en el mes del manabitismo, acompañando y uniendo, haciendo fuerza, porque el prefecto es un hombre equitativo para todos los cantones y ese apoyo siempre estará ahí para todos. ¿Orgullo de ser manabita? Siempre, pues. Aparte de ser manabita, pues un jaramijense, con pantalones bien puestos para reclamar en derecho lo que nos pertenece. Creo que como todos los manabitas debemos estar hoy día más que nunca unidos, más que todo en este mes del manabitismo, llenarlos de alegría, de fe y de esperanza para juntos poder solucionar estas carencias que tanto los aquejan. Realmente estamos aquí sintiéndonos orgullosos de nuestras raíces y siempre empoderados de ser manabitas. Bueno, aparte del manabismo, para acá, Puerto Viejo, para todo Manabí, nosotros también, el Cantón Puerto López, también iniciamos con el lanzamiento de las Bahianas Jarabadas. Entonces todo este mes va a ser de festejo y de lucha y de todo. En este acto cívico-patriótico, los alcaldes y alcaldesas también se refirieron al trabajo que vienen realizando en su cantón. Bueno, los objetivos que hemos logrado es la lucha junto al prefecto, y con el prefecto nosotros hemos logrado grandes cosas que no lo hemos conseguido con el gobierno. Para sacar adelante Pedernal y para sacar adelante al Manabí y al país. Bueno, pronto vendrán días mejores. Bueno, queremos que Jipijapa comience a cambiar ese rostro de abandono que ha tenido durante muchos años. Finalmente, los alcaldes y alcaldesas dicen sentirse orgullosos y orgullosas de ser manabitas. Y que viva Manabí, que viva Jipijapa y que todo el Ecuador lo vamos a recibir acá.
Que viva Manabí, que viva el Cantón Puerto López, que vivamos todos y que viva el prefecto. Muchas gracias. Informó Filemón Macías, Televisión Manabita. Gracias por seguir con nosotros y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. Hoy vence el plazo para que los estudiantes que aplicaron el ingreso a las universidades públicas del país puedan aceptar los cupos, las postulaciones. Pero a la par también hay una demanda de muchos estudiantes que se han quedado sin acceder a la educación pública en el Ecuador de tercer nivel. 120.000 cupos puso a disposición las universidades públicas para este nuevo periodo que arranca justamente en el mes de junio. ¿Qué pasa en la actualidad? La responsabilidad, recuerden que ya no recae en el CENESID, sino en determinar el acceso a la universidad, sino en las universidades, en la metodología que aplican para el acceso. Los cupos los otorga la CENESID, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Y cuántas denuncias hoy está siendo su defensor el doctor Víctor Arias Roca, nuestro invitado, jurisconsulto, defensor de causas justas, un hombre de mucha experiencia en el litigio y nos va a orientar en torno a este tema? Doctor Arias, en términos generales, la problemática que nos concentra hoy, ¿qué tan grave es? ¿Sigue siendo el mismo panorama hoy que las universidades son las que determinan la modalidad de acceso? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis. La educación universitaria no debe estar sometida a una feria de cupos y entrega de posibilidades de llegar o no a la educación universitaria. Este es un despropósito, resultado de numerosas leyes que carecen de verosimilitud, son leyes léperas, cuya aplicación tuerce el destino de la ciudadanía. Por eso es que ese organismo llamado CENESID es el más cuestionado del Ecuador, y hubo un presidente que incluso prometió eliminarlo para siempre. Lo cierto es que los estudiantes van y participan con emoción, con alegría, con responsabilidad, como corresponde. Ellos ya tienen el pasaporte a la universidad, que es su título de bachiller. Y sin embargo, el método aplicable los deja fuera. Eso es lo que queremos que expliquen a la ciudadanía. Para eso hemos iniciado una acción ciudadana ante la Defensoría del Pueblo, que gracias a Dios ha acogido con buen acierto lo solicitado y ha iniciado un expediente en contra del CENESID y de las universidades para que expliquen a la ciudadanía estos extraños procedimientos que dejan al estudiante sin la posibilidad de ir a la universidad. Doctor, ¿cuál fue la petición concreta y qué determinó la autoridad competente? La autoridad competente, que es el defensor del pueblo, de acuerdo con los artículos 30 y 31 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, ha iniciado una indagación particular, una investigación defensorial, y ha oficiado ya al CENESID y a las universidades para que presenten una explicación técnica, científica, de por qué hay tanto estudiante que se quedó fuera del sistema. Y básicamente hay dos incógnitas en los estudiantes. La primera es que, habiendo rendido una buena prueba y habiéndolo hecho oportunamente, no aparecen los listados de posibles ingresantes a la universidad. Y la segunda es que estudiantes que no llegaron a la puntuación debida expresado por ellos mismos, sin embargo están ya con un cupo y están ingresados en las universidades. Esto significa que hay una aplicación indebida de esa dinámica que se llama acción positiva, que beneficia a estudiantes especialmente por latitud geográfica, por algún grado de discapacidad, etc. Y eso es lo que está de alguna manera provocando una injusticia con numerosos estudiantes. 120.000 son los cupos para este nuevo periodo educativo, pero ¿cuántos estudiantes se quedarían fuera, doctor? ¿Qué estadística nos tiene para mostrar? La estadística tiene que presentarla, para eso es exactamente la investigación. Perfecto. Quien tiene que rendirla es en este caso las universidades, que son las que tomaron el examen, pero están subsumidas, están sometidas, están a la orden del CENESID. La universidad solo prestó las aulas para rendir de manera presencial algunos exámenes y los equipos para rendirlos. Es decir, no cambió en nada la metodología de acceso a la universidad, sigue siendo la misma, el CENESID es el que decide. Los rectores devolvieron la competencia, Carlos Luis.
No quisieron aceptar que el CENESID les entregó. Háganlo ustedes. Entreguen ustedes los cupos de acuerdo con las capacidades que ustedes tienen. Pero no lo quisieron hacer y siguen bajo la égida, bajo, de algún modo, el dominio del CENESID. Y el CENESID representa un poco al centralismo clásico, que no conoce las realidades de nuestros estudiantes, sus aspiraciones. Por último, lo importante es que el estudiante vaya a la universidad y a la carrera que él ha escogido, no la que le impone la máquina. Totalmente. Y mucho más cuando usted marcaba de los temas geográficos y las condiciones que hacen un régimen especial para ciertos casos. Doctor, en esta acción legal se recogen algunos casos prácticos, ¿conoce, está defendiendo alguno en particular o es un conglomerado de todos los afectados para orientar a la gente que no conoce en materia de derecho? Hay un grupo de 8 estudiantes cuyos padres de familia hablaron con nosotros para iniciar esta acción. Ellos han presentado su documentación, su inconformidad por la aplicación del método y aspirarían a una revisión, ¿no? Lo cual es procedente porque si hay algún error en cuanto a la puntuación, algún error telemático, algún defecto técnico que, desconectó al estudiante y lo dejó fuera del sistema educativo, hay que rectificarlo. Eso por una parte. Y por otra parte, lo más importante es que la universidad ecuatoriana tiene que abrir las puertas. La educación es un acto de libertad, es un ejercicio constitucional y un derecho de los ciudadanos. Cuando existía el propedéutico, los que hicimos el preuniversitario, sabíamos que ingresábamos 300 y quedábamos 80 en 6 meses. Hice una selección un poco más natural, pero apropiada, y no había las reacciones de ahora de que la gente dice, pero ¿cómo? Si es abanderado, si es premio Contenta, si es access a un premio, se graduó con 9.98 y está fuera de la universidad. Es increíble. Entonces, ante la realización de una injusticia, lo único que queda es reaccionar. Así que poco a poco tenemos que ir cambiando el Ecuador. Doctor Arias, una vez que se presente el informe por parte en este caso del defensor, o en este caso la CENESID ante la Defensoría Pública, ¿cuál es el siguiente paso? En lo procedimental, ¿cuál es la hoja de ruta que ustedes han marcado para que se devuelvan los derechos a estos estudiantes? La CENESID está sometida al régimen de derecho constitucional del Ecuador, de acuerdo con los artículos 226 y 227. Es decir, no puede pasarse la frontera de los deberes públicos. Y en ese caso actúa la Defensoría para hacer que se respeten esos límites. Y esta entidad cumpla nítidamente y con transparencia el proceso que permita democráticamente ampliar la base de los estudiantes que tienen derecho a estudiar. Lo oprobioso del sistema, Carlos Luis, es que impide que mucha gente, varias decenas de estudiantes que tenían el sueño de ir a la universidad que ellos escogieron, a la carrera que ellos decidieron, hoy está frustrada porque le ponen alternativas. Usted no aplicó para medicina. Tome, aquí está, vaya, estudie enfermería, estudie tecnología, estudie radiología. Un momentito, no se puede romper con la vocación de la persona. Vivimos un mundo equivocado. Es un planteamiento hasta innoble lo que está ocurriendo. Por eso estamos actuando cívicamente para tratar un poco de corregir, pero no es la primera vez que esto ocurre. Hace 4 años nosotros iniciamos una acción implacable que incluso tuvo pronunciamientos judiciales y de la Corte Indígena del Ecuador, porque llegó a tal extremo la sevicia contra los estudiantes que hasta ponían a 2 policías cubriendo las aulas donde se estaban dando los exámenes. Así que empezamos hace bastante tiempo esta acción, hoy con estos nuevos elementos, pero prontamente brillará la luz de la verdad. Perfecto. Doctor Arias, ¿puede sumarse más gente a estas acciones legales? Por supuesto, esto queda un margen amplísimo. Es más, no solamente lo pueden hacer con nosotros, se puede presentar directamente a la Defensoría
el padre o madre, el representante del estudiante, incluso el propio estudiante, que se sienta perjudicado para ver si se encuentra una salida y una respuesta. Lo importante es que los entes públicos no pueden cerrarse y un poco por la distancia, a veces no sabemos a quién acudir para que se haga justicia con nuestros hijos y tengan una oportunidad de estudiar. Doctor Arias, gracias por sus criterios y por integrar a la ciudadanía. Un abrazo y buenas noches. Estamos a la orden. El doctor Víctor Arias Aroca, defensor técnico entonces de 8 estudiantes que han plantado ya acciones constitucionales y se ha aperturado un expediente, como lo explicaba él, por parte de la Defensoría del Pueblo, en donde la CENESIC tendrá que acudir para presentar sus argumentos y el sustento del por qué estos estudiantes están quedando fuera de la universidad, pese a que cumplieron con todo el procedimiento establecido de acceso. Recordemos que desde este 2023 el acceso sigue siendo por parte de la CENESIC, pero luego la asignación de cupos en la parte procedimental en cada universidad depende de cada alma mater. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos más información para compartir con ustedes. Volvemos aquí en la señal de televisión Manavita en TV Noticias. En el espacio de entrevista enseguida vamos a analizar temas del contexto político ecuatoriano, temas de coyuntura. Y nuestro invitado tiene mucha experiencia para orientar a nuestra ciudadanía. El ingeniero Óscar Ayerbe Rojas, analista político, nos atiende vía telemática. Ingeniero, siempre es un placer recoger sus criterios. ¿En qué momento llegamos al Ecuador de hoy? Funciones del Estado disputándose entre ellas quién tiene la razón y a manera de persecución. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura versus Fiscalía. ¿Cómo entender este rompecabezas y cuál es el rol del ciudadano en medio de esta disputa? Bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, lo que el país está presenciando en todos los andarivenes institucionales da inicio desde la misma posesión del presidente Guillermo Lasso en el 24 de mayo de 2021, de tal manera que los acontecimientos se han ido agudizando a extremos de los que hoy en este momento significa enfrentamientos ya a otro nivel, incluso con amenazas de muerte, entre varios funcionarios de alto nivel de funciones del Estado. Ahí no escapa mencionar el escenario de la muerte cruzada y por ende todo el enfrentamiento que esto significó con la primera función del Estado, la Asamblea Nacional y ahora la posición frontal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está controlado por los correístas, en un enfrentamiento claro, directo, para tratar de destituir a la fiscal general del Estado. Y a esto se ha unido el Consejo de Participación Ciudadana en un mare magnum de escenarios de violaciones constitucionales e ilegales de todos los lados, de tal forma que esto no apoya ni ayuda a la democracia, no apoya ni ayuda a la paz social y por ende el país está en zozobra de la institucionalidad del país. Perfecto. Doctor Ayerbe, ¿recuerda en historia republicana del Ecuador otra situación similar como esta? Estas disputas, este panorama incierto y una debilidad institucional que agrava los otros problemas que tiene el Ecuador. Desde luego que sí, más aún cuando en virtud del escenario de una elección realmente inédita, histórica, nunca antes hemos tenido una posibilidad de una decisión que ha trastocado todos los escenarios políticos en virtud de la muerte cruzada. Ahora tenemos ya un proceso electoral que insistentemente hemos venido diciendo: no confiamos en Diana Tamaín, la presidenta de ese organismo, no confiamos en el Consejo Nacional Electoral. El fraude cometido el 5 de febrero de 2023, en la que evidentemente hubo una serie de visibles violaciones constitucionales y electorales,
de los 7 vestidos de azul. El Consejo Nacional nunca hizo absolutamente nada y luego se le ocurre hace unos días aprobar una resolución en la cual la paridad de género no iba a ser respetada y que el subsecuente proceso electoral era el siguiente. Y apenas hace unas pocas horas el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, acaba de determinar mediante su sentencia que la paridad de género debe ser respetada y por lo tanto todos aquellos candidatos que tenían hombre-hombre, presidente y vicepresidente, tienen inmediatamente que cambiar para hombre-mujer o mujer-hombre. Ingeniero, en caso particular de esa disposición que hoy tal vez genera mucha atracción y ocupa los principales rótulos de la prensa, ¿qué opinión le merece? O sea, la norma está para cumplirse. ¿Dónde está la seguridad jurídica del Ecuador? No para que se interprete y se resuelva como quieran y a conveniencia. ¿Cuál es su criterio en torno al tema? La inseguridad jurídica proviene de un organismo, la cuarta función del Estado, el Consejo Nacional Electoral, que persistentemente viola la Constitución y la ley, permite que los fraudes electorales se consumen sin que aquí pase absolutamente nada, nunca investiga, nunca profundiza, siempre están en los escenarios del reparto y del conflicto con miles y miles de funcionarios que son empleados en estas coyunturas y que por ende van con disposiciones expresas para lograr objetivos electorales absolutamente concretos. Cuando nosotros observamos a Enrique Pita denunciar que había una falsificación de documento público, es decir, las actas de escrutinio absolutamente falsificadas, poniendo y colocando cifras y números de votación adulterados, falsos, y firmando las actas de manera fraudulenta y no continúa una investigación por parte de los organismos de control, tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el propio Consejo Nacional Electoral. No brinda certezas ni seguridades jurídicas a nadie. ¿Son hechos aislados o tienen relación con el proceso electoral? Usted decía, un escenario de elecciones, decisiones sin mala fe, con dolo, ¿cómo las interpreta usted? ¿O con tintes partidistas? Se vienen denunciando ya desde el 2009 graves escenarios de resultados fraudulentos. Sin embargo, ninguno de ellos ha prosperado y por lo tanto cuando una evidente acción de carácter electoral fraudulenta como la del 2003 en la que se alcanza 100 asambleístas, incluido escenarios de cómo repartir escaños con los sistemas de HONT, determinó que el correísmo tenga 100 asambleístas y controle absolutamente todas las funciones del Estado, incluida la función legislativa, ejecutiva, la justicia ecuatoriana. Hay que recordar todas las acciones de Gustavo Yarc desde el 2013 al 2018. Él ha nombrado más del 95% de jueces y fiscales que actúan en este momento y además un absoluto control del Consejo de Participación y el Consejo Electoral. En esos escenarios de fraude electoral, en 2017, el mismo presidente Lasso demandó y protestó por ese fraude. Y en el 2021, en cambio, le hicieron fraude electoral a Yarc Pérez, de tal manera que no es un escenario aislado, este es un sistema absolutamente determinado. Hay un fraude informático que pone y quita votos. Hay una falsificación de documentos en las actas receptores del voto. Y hay una adulteración de documentos, es decir, las papeletas de votación que los votos en blanco los rayan y también anulan votos de candidatos que no son de su preferencia. Ingeniero Yerbe, oficialmente Ecuador, al menos desde lo anunciado, vamos a ver qué pasa de aquí al 10 de junio, cuando finalice el año, Ecuador tendrá nuevo presidente de la República para completar el periodo. Esto tras el anuncio del presidente Lasso. El anuncio, digo, no sé qué pasa en los próximos días. ¿Esa es la solución para
solucionar tantos frentes porque en tan poco tiempo hemos ido analizando funciones del Estado, decisiones, inseguridad jurídica y varias funciones del Estado. ¿Es esa la solución? ¿Un nuevo mandatario, un nuevo presidente, un nuevo liderazgo? ¿Es lo que requiere Ecuador para hacer frente a tantas necesidades? Los hechos están ya consumados. El presidente Lasso seguirá en 6 meses. El presidente Lasso no será el candidato en estas elecciones, lo acaba de anunciar el día de hoy, de tal manera que efectivamente tendremos un nuevo presidente en el mes de diciembre próximo y por tanto en esos escenarios tendrán que cumplir fehacientemente todos los requerimientos y aspiraciones que el país demanda y por lo tanto temas como seguridad, educación, salud tienen que ser resueltos con absoluta certeza. El nuevo mandatario del Ecuador tiene que estar absolutamente claro de la responsabilidad y de los retos que corresponde el asumir las responsabilidades del presidente de la República en un escenario de absoluta crisis ética, moral, con una corrupción galopante que no lo detiene nadie, con infiltración del narcotráfico y todo lo que representa el crimen organizado. Y en ese contexto, entonces, asumir responsabilidades para cambiar el país es absolutamente vital. Es indispensable giros de 180 grados para que la función de participación ciudadana y control social no estén contaminados de política o politiquería, es decir, representen a los ciudadanos para que la función electoral sea transparente, que ni ponga ni quite votos, que refleje la voluntad ciudadana, para que la justicia no sea corrupta como lo es ahora y que por lo tanto no sea manipulada por absolutamente nadie, que se respete su independencia, que respeten el debido proceso, que respeten los derechos y sea transparente. Y evidentemente la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de dictar leyes y de fiscalizar, pero que lo haga en concordancia con los requerimientos nacionales, no en un permanente enfrentamiento, que todo lo que he conseguido este momento es la práctica desarticulación institucional en todo el país. ¿Quiénes pagan? Los más vulnerables, los más pobres, los desempleados, las empresas que no pueden seguir operando y tener capacidades para poder generar empleo y recursos en el país. La reactivación económica en este momento es un verdadero fracaso. Para concluir, ingeniero Yerbe, ¿cuáles deben ser las prioridades del nuevo gobierno, independientemente del que resulte electo, y desde su criterio, qué debe considerar el ciudadano, el futuro votante, de los perfiles o de la propuesta de trabajo de quienes finalmente sean candidatos? Que por ahora se prevé al menos 7 de los nombres que han empezado a estar en el radar político o continúan en carrera. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Yo creo que hay 3 tipos de candidatos. El correísmo por un lado, los otros anticorreístas que tienen que enfrentarse en segunda vuelta a este escenario que viene dándose desde el 2007, y finalmente los chimbadores. Topic es un chimbador que representa a Nebot y a Correa, y por lo tanto ahora que ya no tiene candidato vicepresidente, rápidamente tiene que reemplazarle. Por lo tanto, su estrategia, que circula en un tema absolutamente trascendente por los ecuatorianos, que es la seguridad. Estoy absolutamente convencido que además de ser un Rambo, tiene que ser un estadista, un hombre que conozca de las realidades nacionales y que pueda resolver los problemas de la globalidad de los requerimientos sociales. El presupuesto general del Estado no puede seguir atendiendo simplemente cifras de carácter de presunción internacional para que estos organismos miren al país como una conducción económica positiva, cuando en la sociedad y en las bases sociales del país se profundizan los problemas de la seguridad, la pobreza, el desempleo, la falta de atención en servicios básicos, y por ende ahí debe estar concentrado la atención del nuevo presidente, seguridad y atención social al país. Perfecto. Ingeniero Yerbe, gracias por sus criterios. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. El analista político, ingeniero Óscar Ayerbe Rosas, era nuestro invitado y allí sus criterios en torno al contexto actual del país, a estos temas de coyuntura y también algunas recomendaciones para nosotros quienes acudiremos a las urnas para elegir nuevo presidente, vicepresidente y 137 legisladores. Así estamos llegando a la parte final de esta emisión y semana de noticias. Gracias a ustedes por su compañía y recuerden seguir en la señal de Televisión Manavita. Buenas noches, que descansen y buen fin de semana. Televisión Manavita presentó TV Noticias, emisión estelar.